Bueno, me toca la distinción y la enorme responsabilidad de tomar las riendas de la Secretaría de Hacienda en marzo de 1982. En ese momento me parece que yo me doy cuenta, como secretario de Hacienda recién incorporado al equipo de trabajo del presidente López Portillo, bueno, pues que se nos avecinaba una crisis. Bueno, pues le cuento a usted y le cuento al auditorio que ese año de 1982 el país creció al 0.2%. De tal manera que me toca a mí bailar con la más fea. Bueno, pues se acuerdan ustedes cómo en aquellos años se dijo que había que aprender a administrar la abundancia. México había descubierto en la sonda de Campeche enormes yacimientos de petróleo que nos convirtieron en unos cuantos meses en uno de los países productores de petróleo más importantes del mundo. Por eso, porque nos sentimos como nuevos ricos. Y nos pasó lo que le pasa a los nuevos ricos, que se sienten que ya tienen todo en la mano, que pueden gastar lo que les da la gana, sin darse cuenta que uno siempre tiene restricciones. Pues el petróleo en ese momento, el mercado petrolero era un mercado de vendedores, o sea que estábamos bien. Pero pues el mercado petrolero es altamente volátil y de repente se convierte en un mercado de compradores. El precio promedio de exportación de petróleo mexicano en el año 85 fue de $25 el barril. En el año 86 ese precio promedio fue de $11. Es decir, se nos cayó a menos de la mitad. México era un país que había tenido mucha deuda externa, pues porque éramos un país muy atractivo. Los bancos veían en México un lugar extraordinariamente atractivo para que nos prestaran. Y nos endeudamos en exceso. Ahí cometimos el error nuevamente de sentirnos como nuevos ricos y contratar créditos con los bancos japoneses, alemanes, suizos. Yo en mi oficina de Hacienda, yo tenía cola de banqueros que nos ofrecían créditos, uno mejor que el otro. Y contratamos en ese periodo más de $50,000 millones de crédito. Y claro, se nos sube la tasa de interés, lo habíamos contratado al 5% y se nos sube al 20%. Bueno, pues nos pega de veras en el centro. Y al mismo tiempo, bueno, pues el peso estaba sobrevaluado. Entonces, cuando un peso está sobrevaluado, cambia su peso por dólar. Y eso, bueno, pues provocó que poco a poco nuestras reservas en el Banco de México se fueran agotando. Y hubo un momento, a mediados, fines de agosto, en el que yo me veo obligado a ir a Nueva York a reunirme con toda la comunidad financiera internacional, a decirles a todos los banqueros del mundo el viejo dicho mexicano, el de debo, no niego, pago, no tengo. Debimos haber devaluado al inicio del 82 o a finales del 81, pero no se hizo así. El gobierno siguió gastando, cuando lo que era importante era apretarse el cinturón. Bueno, pues porque se nos habían acabado las épocas de las vacas gordas. No resulta fácil reconocer que la época de la abundancia acabó y de que ahora estamos en un momento, en una circunstancia de crisis, que lo que indica, lo que señala como conveniente, era una política económica completamente diferente. Hay que recordar que ese 1 de septiembre de 1982
el presidente de la República decide nacionalizar la banca mexicana y establecer un control integral de cambios. Entonces, de la noche a la mañana, la banca mexicana, que venía realizando un buen papel, era una banca moderna, en manos mexicanas, bueno, pues de repente pasó en manos del Estado, cuyas prioridades eran distintas que las anteriores. Hay que recordar también que en esos tiempos los banqueros eran los líderes del sector privado. Cuando se les expropian sus bancos, el sector privado se siente un poco agredido y retraen sus inversiones. Ahí se perdió, bueno, pues ese ímpetu que veníamos trayendo de atrás, y de repente nos vemos con que se cambia la ley y hoy en día el 85% de nuestro sistema bancario está en manos de extranjeros, lo cual, a mi modo de entender, representa uno de los peores errores de política económica que México ha cometido. Es decir, la banca mexicana, que estuvo en manos del Estado, después se privatizó en operaciones, muchas de ellas muy oscuras, en lo que se convertirá probablemente, según los historiadores, en una noche negra para México. Siempre la última es la peor. La crisis del 82 ha sido la peor. Yo creo que la del 82 fue la peor. En primer lugar, porque nos cayó de sorpresa. La sociedad mexicana no estaba preparada para una crisis de esa naturaleza. Luego tuvimos el 94 y 95, el famoso error de diciembre, que la verdad no fue error de diciembre. Fue error de diciembre, de noviembre, de octubre, de septiembre y de agosto de 94. La caída del 6,5% de la economía en el año de 2009 ha sido la más grave que ha tenido nuestra economía desde el año de 32. Pero, como decíamos hace unos momentos, la duración de esa crisis fue mínima. Es decir, hoy ya estamos en expansión, hoy ya estamos en recuperación. La inversión que realiza el gobierno federal, el estatal, el municipal, que en años anteriores era del 20% del PIB, en los últimos años se ha caído a menos del 10%. Y la inversión pública es un detonador de la inversión privada. Pero estamos siguiendo una política económica dogmática en que al gobierno actual y a los anteriores lo que les importa es mantener la estabilidad. No les importa el fomento al crecimiento. No les importa la generación de empleo. Situación muy diferente de lo que había pasado en los 20 o 30 años anteriores, en que el gobierno tenía una mano mucho más poderosa, eficiente, y que provocaba después un aumento de la inversión del sector privado. No es el caso. Bueno, pues las necesidades insatisfechas son enormes. La pobreza, recordémoslo, abarca a la mitad de la población. Y hay mucho la tentación de los políticos de, bueno, pues hay que atender este nivel de pobreza y la manera de hacerlo es gastar. Pero uno no puede gastar lo que uno no tiene. El gastar por encima de los propios medios trae como consecuencia un alto déficit en el gobierno, inflación y consecuencias que incluso paradójicamente lo estamos viendo hoy en día en los países europeos. Yo creo que estamos en un momento particularmente difícil. En el año 2009, la economía mexicana cayó 6,5%. Fuimos el país con el peor desempeño en América Latina y uno de los de peor desempeño en todo el mundo. La economía está creciendo
relativamente bien. Estamos empezando a volver a generar empleo. Somos altamente dependientes de lo que le pase a la economía americana. Si la economía americana va mal, nosotros vamos mal o peor. Más del 80% de la inversión extranjera directa viene de los Estados Unidos. De tal manera que hemos cometido el error, a mi juicio, explicable tal vez por la vecindad geográfica, de poner demasiados huevos en una sola canasta. No veo una economía mexicana dinámica, nos hemos atrasado, nos han relegado, vamos para atrás en muchos de los indicadores fundamentales, en competitividad, en calidad de la educación. Hemos ido para atrás en los últimos años. México era un actor importante en el concierto de las naciones. Hoy lo hemos dejado de ser. México ha perdido estatura internacional.